Las imágenes que están viendo son los últimos momentos conocidos en los que una mujer de 26 años fue vista con vida. El 20 de septiembre de 2025, apareció en un aeropuerto de Tailandia, preparándose para abordar un vuelo que se suponía cambiaría su vida. Era una oportunidad de trabajo, una que prometía un futuro mejor. Pero después de ese momento, desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como un sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla para su familia, que pronto se daría cuenta de que algo en ese viaje no tenía sentido. Vera Krasova nació el 31 de diciembre de 1998 en Minsk, la capital de Bielorrusia. Quienes la conocieron recuerdan a una joven expresiva, con una confianza natural y una pasión por las artes, alguien que tenía grandes planes para su futuro. Pero en 2025, una decisión la colocaría en un vuelo hacia Tailandia, un viaje del que nunca regresaría. Para entender por qué Vera estaba en Bangkok, hay que mirar los años previos a su desaparición. Vera no era una extraña en Asia. Desde 2018, había estado construyendo una vida en el continente, trabajando como modelo y en diversos puestos dentro de la industria de la hospitalidad. Era una ciudadana del mundo, independiente, políglota y decidida. Su sueño era simple, quería abrir su propio bar. Había estado ahorrando cada centavo, navegando las complejidades de vivir en el extranjero y buscando esa gran oportunidad que finalmente hiciera realidad su plan de negocio. Sin embargo, la vida le dio un golpe devastador. La muerte de su hermano dejó a Vera destrozada. Para quienes estaban cerca de ella, era evidente que buscaba un nuevo comienzo, una manera de canalizar su dolor en un nuevo proyecto, lejos de los recuerdos de su pérdida. Cuando un reclutador se le acercó en agosto de 2025, el momento pareció casi providencial. Una empresa estadounidense, afirmaban, trabajo administrativo bien remunerado en los crecientes centros tecnológicos de Tailandia. Ellos cubrirían sus vuelos. Ellos se encargarían de su alojamiento. Todo lo que Vera tenía que hacer era presentarse y trabajar. En el mundo del modelaje internacional y del trabajo de expatriados, este tipo de ofertas no es algo inusual. Pero en las sombras de Internet, una nueva y aterradora industria estaba hambrienta de personas exactamente como Vera, educadas, desesperadas por un cambio y cómodas viajando al extranjero. Vera llegó a Bangkok el 15 de septiembre. Sus mensajes a su familia eran optimistas. Hablaba del calor, de la ciudad bulliciosa y de su entusiasmo por el periodo de entrenamiento. Se estaba quedando en una zona respetable y durante los primeros días, todo parecía legítimo. Pero el 20 de septiembre, la historia cambió. Sus empleadores le dijeron que la oficina principal no estaba en Bangkok, sino cerca de la frontera. Le reservaron un vuelo y le explicaron que estaría asistiendo en un proyecto al otro lado. Vera abordó ese vuelo. Envió una foto de su tarjeta de embarque. Sonrió en su última selfie. No tenía forma de saber que no estaba volando hacia una carrera profesional, estaba siendo entregada a una prisión. Cuando Vera aterrizó en Yangon el 20 de septiembre de 2025, todavía creía que estaba comenzando una carrera legítima. Según los registros de vuelo, su entrada a Myanmar parecía rutinaria. La inmigración tailandesa usaría esto más tarde para afirmar que ella se fue voluntariamente, una verdad técnica que oculta una realidad mucho más siniestra. Porque en el mundo de la trata de personas, las cadenas más efectivas son aquellas que la víctima no ve hasta que ya está dentro de la jaula. En el aeropuerto, Vera fue recibida por sus nuevos colegas. La promesa era trabajo administrativo en una instalación de alta tecnología. Pero casi de inmediato, el plan cambió. Le dijeron que el entrenamiento no se llevaría a cabo en la capital. En su lugar, la llevaron en coche hacia la frontera entre Tailandia y Myanmar, hacia el municipio de Myawaddy, una región controlada no por un gobierno estable, sino por milicias étnicas y sindicatos criminales. Para cuando el automóvil se detuvo frente a las puertas de Kaka Park, cualquier ilusión restante de un trabajo de modelaje o administración debió haberse hecho añicos. Kaka Park no es un edificio de oficinas. Es una fortaleza de 210 hectáreas. Rodeada por altos muros de concreto coronados con alambre de púas y vigilada por hombres con rifles de asalto, parece una prisión de máxima seguridad, porque eso es exactamente lo que es. El complejo es una ciudad dentro de otra ciudad, que alberga a miles de personas de todo el mundo. Hay restaurantes, hoteles y villas, pero nadie sale sin permiso. Para Vera, el primer paso de su integración fue la táctica más común utilizada en estos campamentos. Le confiscaron su pasaporte y su teléfono para el proceso. En ese momento, una mujer europea de 26 años, a miles de kilómetros de su hogar, se convirtió en un fantasma dentro del sistema. Del 20 de septiembre al 4 de octubre, la comunicación de Vera con su familia se volvió esporádica. Sus mensajes ya no hablaban de la belleza de Tailandia ni de la emoción de su nuevo trabajo. Su tono cambió. Las actualizaciones se volvieron cortas, cautelosas, y ya no tenían la confianza natural que sus amigos conocían en ella.
Ella mencionó que el entrenamiento era intenso. Dijo que estaba muy ocupada. Pero la realidad, como ahora sabemos gracias a sobrevivientes de Kaka Park, era una jornada agotadora de 17 horas de trabajo al día. Vera había sido obligada a entrar en el mundo de las estafas románticas, también conocidas como pig butchering. Su trabajo consistía en usar sus fotos, la misma belleza que había impulsado su carrera como modelo, para atraer a hombres adinerados en sitios de citas. Tenía que crear conexiones emocionales falsas, ganarse su confianza durante días o semanas y, finalmente, convencerlos de enviar miles de dólares en criptomonedas. Si no alcanzaba sus objetivos financieros, las consecuencias eran inmediatas. En Kaka Park, el fracaso no se responde con una evaluación laboral, se responde con agresiones, privación del sueño y cosas aún peores. El 4 de octubre de 2025, Vera envió su último mensaje. Fue breve. No sonaba como ella. Y luego, las burbujas azules en la pantalla dejaron de volverse verdes. El teléfono quedó en silencio. Durante 14 días, su familia en Bielorrusia vivió en un estado de terror creciente, contactando a la embajada, a la policía y a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. No recibirían una respuesta hasta el 18 de octubre. Y cuando llegó, fue un documento que parecía más una amenaza que una notificación. Durante esos 14 días después del 4 de octubre, la familia Krasova en Minsk vivió en un silencio que se sentía como un peso físico. Cada vez que un teléfono vibraba, cada vez que sonaba una notificación de correo electrónico, esperaban escuchar una voz, la voz de Vera, diciéndoles que estaba bien, que el entrenamiento había terminado y que regresaría a casa. En lugar de eso, el 18 de octubre de 2025 recibieron un archivo que destruiría su mundo y, al mismo tiempo, encendería una profunda sospecha. Era un certificado de defunción. Según el documento, Vera Krasova, una mujer sana de 26 años, sin antecedentes de problemas médicos, había muerto el 15 de octubre. La causa de la muerte registrada era paro cardíaco. Aún más escalofriante era la última línea. El documento afirmaba que ya había sido cremada. Veamos este documento con la misma mirada investigativa que utilizó la familia. Hay 3 señales de alerta importantes que inmediatamente gritan: fraude. 1. El diagnóstico imposible. En el mundo de la ciencia forense, paro cardíaco es un síntoma, no una causa de muerte. Al final, el corazón de todo se detiene. Pero que una modelo de 26 años, en excelente condición física, muera repentinamente por una falla cardíaca es estadísticamente muy improbable. En el contexto de los complejos de estafas en Myanmar, paro cardíaco se utiliza a menudo como una explicación genérica, una forma de cerrar un caso sin provocar más preguntas. 2. La cremación express. El documento afirmaba que Vera fue cremada dentro de las 72 horas posteriores a su supuesta muerte. En cualquier caso de fallecimiento internacional, existe un protocolo legal claro, participación de embajadas, notificación oficial a la familia y procedimientos para la repatriación de los restos. Al afirmar que fue cremada inmediatamente, el mensaje implícito era brutal. La evidencia ya no existe. No busquen un cuerpo. No pidan una autopsia. 3. La ausencia de canales oficiales. Este documento no llegó a través de la Embajada de Bielorrusia ni del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia. Fue enviado por canales no oficiales, por personas que afirmaban ser asociados de sus empleadores. El objetivo de este documento fraudulento no era solo informar a la familia, era paralizarlos. En Minsk, sus padres se vieron obligados a mirar un papel que decía que su hija era cenizas, mientras que cada instinto en su interior les decía que seguía viva, atrapada en algún lugar detrás de los muros de Kaka Park. Pero, ¿por qué los traficantes se tomarían la molestia de fingir una muerte? La respuesta es tan fría como el propio complejo. Una vez que una víctima es declarada muerta, en los documentos, los traficantes creen que la presión internacional desaparecerá. Piensan que la policía cerrará el caso y que la familia dejará de luchar. Es una táctica diseñada para convertir a una persona viva en una estadística permanente de desaparecidos, permitiendo que los criminales sigan explotándola, o algo peor, sin temor a un rescate. Pero la familia de Vera no se detuvo. Comenzaron a analizar con más atención las fotos que ella había enviado antes de que todo quedara en silencio. Examinaron los fondos, las sombras y los cambios sutiles en su expresión. Entonces comprendieron algo aterrador: Vera no era solo una persona desaparecida. Era una prisionera, atrapada en un sistema criminal que el mundo apenas empezaba a entender. Aunque el certificado de defunción fraudulento del 18 de octubre estaba destinado a terminar con la búsqueda, en realidad fue el primer movimiento de una jugada financiera grotesca. Poco después de que la familia en Bielorrusia fuera informada de que Vera había fallecido por paro cardíaco, volvieron a ser contactados. Esta vez, el tono fue aún más depredador. Los traficantes no solo ofrecían un cierre, lo estaban vendiendo.
Exigieron un rescate de $500,000 estadounidenses, aproximadamente 18 millones de baht tailandeses, para devolver el cuerpo de Vera. Para una familia en Minsk, era una suma imposible, una cifra diseñada no para ser pagada, sino para demostrar su poder absoluto sobre el destino de Vera. Cuando la familia, paralizada por el dolor e incapaz de reunir $500,000, cuestionó la exigencia, la respuesta de los captores fue rápida y brutal. El cuerpo ya ha sido cremado. La sombra del tráfico de órganos. Aquí es donde la historia toma su giro más aterrador. Ante la ausencia de un cuerpo y la repentina e inexplicable muerte de una mujer joven y sana, comenzaron a circular rumores en medios rusos e internacionales. Informes de medios como Syot Mash sugirieron un motivo mucho más rentable que una simple estafa romántica. Según esas versiones, Vera no solo había muerto, habría sido vendida a una red de tráfico de órganos. En la zona sin ley del norte de Myanmar, donde sindicatos criminales operan en complicidad con milicias locales, los seres humanos a menudo son tratados como repuestos. La teoría era que, una vez que Vera dejó de ser rentable, como estafadora, quizás porque se negó a participar o porque su salud mental colapsó, fue trasladada a un departamento mucho más oscuro dentro del complejo. Aunque las autoridades de Tailandia y Bielorrusia han calificado oficialmente estos informes como rumores no confirmados, para los sobrevivientes de estos campamentos el miedo es muy real. En Kaka Park, a las víctimas se les recuerda todos los días que sus vidas no tienen valor. Si no alcanzan las cuotas de estafa, que pueden llegar a $10,000 al mes, se les amenaza con la llamada hospitalización, un eufemismo que, según testimonios de sobrevivientes, se usa para referirse a la extracción forzada de riñones, córneas o tejido hepático para venderlos en el mercado negro. Para entender por qué Vera podría haber fallado en alcanzar sus objetivos, hay que observar el impacto psicológico de ese trabajo. Según un informe de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OCR, los trabajadores en estos complejos son obligados a trabajar entre 14 y 19 horas al día. Vera, con su experiencia como modelo y su confianza natural frente a la cámara, habría sido considerada un recurso especialmente valioso. Probablemente fue forzada a participar en esquemas de pig butchering, Sasupan. Su tarea consistía en pasar cada hora despierta en aplicaciones de citas, fingiendo ser una mujer exitosa que buscaba amor. Enviaría notas de voz, tal vez incluso participaría en videollamadas guionizadas, todo con el objetivo de convencer a una víctima en otro país de invertir los ahorros de su vida en una plataforma de criptomonedas falsa. Si lloraba, la golpeaban. Si dormía sin permiso, la castigaban con descargas eléctricas. Si no lograba llevar a una víctima al engaño final, le recordaban que jamás volvería a ver a su familia. Vera Krasova era una modelo, una hermana y una hija con grandes planes para su vida. Para la red criminal de Kaka Park, en cambio, solo era un activo de alto rendimiento. Y cuando un activo deja de rendir, la organización encuentra la manera de liquidarlo. Mientras los horribles rumores sobre extracción de órganos y rescates de $500,000 se extendían por los medios rusos y europeos, la familia de Vera Krasova esperaba una intervención internacional rápida. Esperaban que la policía de Tailandia y Bielorrusia creara una fuerza conjunta y actuara contra el complejo de Kaka Park. En cambio, se encontraron con un mecanismo de defensa que aparece con demasiada frecuencia en los casos de trata de personas: la negación burocrática. El 21 de octubre de 2025, el portavoz de la Oficina de Inmigración de Tailandia, Chernon Rinphadee, ofreció una conferencia de prensa que, en la práctica, dejó a Tailandia fuera del caso. Presentó imágenes de CCTV del Suvarnabhumi Airport que mostraban a Vera pasando por las puertas biométricas automáticas el 20 de septiembre. Su mensaje fue claro: no fue forzada ni escoltada. Salió de Tailandia por su propia cuenta. Para las autoridades, la confirmación biométrica y la ausencia de un guardia visible significaban que Vera actuaba como una persona libre. Pero ahí está uno de los puntos ciegos fundamentales del sistema moderno de control fronterizo. Los traficantes saben exactamente cómo funciona el sistema. Entrenan a las víctimas para sonreír, caminar solas y usar las puertas automáticas. Saben que, una vez que la víctima cruza esa línea hacia Myanmar, deja de ser un problema legal para Tailandia. Al declarar el caso como una salida voluntaria, el gobierno tailandés cerró de hecho la puerta a una investigación por secuestro dentro de su territorio, a pesar de que la oferta de trabajo fraudulenta, el mecanismo central del crimen, ocurrió en suelo tailandés. Pero la presión no solo recaía sobre Bangkok. Como Vera era ciudadana de Bielorrusia, su desaparición se convirtió en un punto de tensión diplomática. A finales de octubre de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores de la Junta Militar de Myanmar, Dan Swe, realizó una visita oficial poco común a Minsk. La escena fue surrealista.
Mientras una madre bielorrusa recibía la noticia de que el cuerpo de su hija había sido cremado en un complejo criminal sin ley, los dos gobiernos discutían cooperación bilateral y lucha contra las estafas en línea. La Junta de Myanmar aseguró a Belarus que estaban haciendo todo lo posible, afirmando haber repatriado a más de 60.000 extranjeros vinculados a centros de estafa. Pero para la familia Krasova, esos números no significaban nada. En ningún momento las declaraciones oficiales mencionaron los detalles concretos del rescate exigido ni las acusaciones de tráfico de órganos. El embajador bielorruso en Vietnam, Vladimir Borovikov, afirmó que las actividades de búsqueda continúan. Sin embargo, cuando los meses avanzaron hacia principios de 2026, esas palabras empezaron a sonar como simples fórmulas diplomáticas. La familia de Vera se negó a aceptar la narrativa de la salida voluntaria. Señalaron lo obvio. ¿Por qué una modelo exitosa, con antecedentes limpios y un plan claro para abrir su propio bar, decidiría voluntariamente volar hacia una zona de guerra para trabajar para una supuesta empresa estadounidense que ni siquiera existía? Comenzaron su propia investigación. Reunieron capturas de pantalla de los mensajes de los reclutadores y los boletos de avión que el propio sindicato criminal había comprado. Con eso demostraron que el viaje voluntario había sido, en realidad, una trampa cuidadosamente diseñada. Ante la ley, Vera cruzó la frontera por su propia cuenta. Pero en la realidad, fue llevada allí con una correa hecha de mentiras. La batalla entre esas dos versiones de la verdad es donde el caso permanece hoy, una familia luchando contra el papeleo y las narrativas oficiales de dos países que parecen preferir llamarla una estadística antes que reconocerla como víctima. A medida que entramos en 2026, el expediente de Vera Krasova sigue técnicamente abierto, pero para su familia el silencio se ha convertido en un grito ensordecedor. En los meses posteriores a los rumores sobre tráfico de órganos y al certificado de defunción fraudulento, la comunidad internacional finalmente empezó a despertar ante la realidad de la frontera de Myawaddy Township. A finales de 2025 y en febrero de 2026, el ejército de Myanmar y las autoridades de Tailandia realizaron una serie de redadas en complejos como Kaka Park, deteniendo supuestamente a más de 2.000 personas. Pero para la familia Krasova, esas operaciones no trajeron ninguna respuesta. El nombre de Vera no apareció en las listas de personas repatriadas. Su rostro no estaba entre quienes cruzaban el río Moy River hacia la seguridad. La realidad en 2026 es que la región donde Vera desapareció es más caótica que nunca. Mientras los gobiernos firman acuerdos de cooperación y publican comunicados de prensa, los sindicatos criminales simplemente han trasladado sus operaciones más adentro de la selva o han instalado terminales satelitales de Starlink para evadir los bloqueos de Internet. Vera Krasova se ha convertido en el rostro de un nuevo tipo de víctima, la viajera educada e independiente que hizo todo bien, pero fue devorada por un sistema diseñado para explotar la ambición humana. Su historia ha provocado cambios en advertencias de viaje en partes de Europa del Este y Asia, recordando de forma brutal que un trabajo administrativo bien pagado puede esconder algo mucho más oscuro. Hasta hoy, el cuerpo de Vera no ha sido encontrado. No hay una tumba que visitar. No hay un informe final que leer. Solo existe un certificado fraudulento y una exigencia de $500,000 que persigue a sus padres cada noche. ¿Fue víctima de un fracaso en las cuotas de estafa? ¿Fue vendida por sus órganos, como afirman algunos tabloides rusos? ¿O sigue en algún lugar detrás de esos muros blancos, esperando un rescate que el mundo ha tardado demasiado en organizar? El caso de la modelo europea atraída a Tailandia no es solo la historia de una persona desaparecida. Es una advertencia. Es una tragedia. Y también es un recordatorio inquietante. En el mundo digital actual, un simple clic en el botón «Solicitar» puede iniciar un viaje del que nunca se regresa.